Buenas tardes, mi nombre es Andrea Sastoque, soy estudiante de Administración Financiera en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y junto con mis compañeros Diana Prado, Edison Malpica y Aldemar Rincón vamos a hablarles acerca de si comprar una vivienda es un sueño o una pesadilla. Entonces, voy a hablarles acerca de cómo adquirir una vivienda que hay que tener en cuenta como primeras instancias. Bueno, entonces hay que tener claro si vamos a comprar una vivienda usada o nueva. Si la vivienda es usada, la vivienda debe estar evaluada, certificada por el registro abierto de evaluadores. Muchas veces la gente se salta este paso y lo que resulta siendo realmente es un gran problema, una gran pesadilla, porque el valor es muy alto, porque es menor, entonces esto tiene que ser realmente algo que esté legalizado. Hay dos tipos de vivienda. Está el de interés social, no supera los 4 salarios mínimos, es decir, 2.757.816.000, y el valor máximo de la vivienda que se quiere comprar no debe superar los 135 salarios legales mínimos vigentes, es decir, los 93.076.290. También está la vivienda no bis, que es aquella que donde los interesados tienen ingresos mayores a los 4 salarios mínimos legales vigentes de 2.757.816 y el precio de la vivienda supera los 135 salarios mínimos legales vigentes, que es de 93.076.290. Bueno, hay varias formas de financiar un crédito de vivienda. Entonces está el crédito hipotecario. En este caso hay dos maneras. Entonces la primera es el crédito de tasa fija y cuota fija de principio a fin, que es la más conocida como en pesos. La segunda es el pago de tasa fija en cuotas variables en VR. En este caso, el VR, muchas veces la gente se queja que porque me subió el siguiente año, lo que pasa es que en este caso se tiene en cuenta es la inflación. Entonces, si la inflación sube cada año, entonces de esta misma manera el valor del pago de esa cuota va a subir. Si el crédito se fija en pesos, pues es una cuota fija que se va a manejar desde el principio hasta que usted termine de pagar su casa. En cualquiera de estas dos modalidades se presta el 70% del valor de la vivienda tanto para BIS como para no BIS. Algunas entidades financieras prestan hasta el 80% del valor del inmueble para no BIS. El valor de la cuota inicial está fijado en un 30% sobre el valor de la vivienda y los plazos del crédito pueden estar entre 5 y 20 años. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pues para sí mismo tener un manejo de nuestro presupuesto, de nuestro bolsillo. Existe también el leasing habitacional, que es un arrendamiento con una entidad privada o pública, un pago mensual sobre la vivienda nueva o usada o en planos. El tiempo de este contrato es estipulado por la entidad financiera y el comprador. Al final del contrato se puede decir si se desea obtener el inmueble por medio de la llamada opción de compra. Si esta opta por esta opción, se tienen en cuenta los pagos hechos en todo el proceso del arrendamiento. También está la financiación de fondo público o el más conocido ahorro programado. El Fondo Público en Colombia es el Fondo Nacional del Ahorro. Es una entidad de ahorro programado y con 400 puntos ya se puede acceder a créditos de vivienda, Puede usarse para financiar el 30% de la cuota inicial en cualquier entidad privada o para pedir crédito de vivienda al mismo Fondo Nacional. El Fondo Nacional del Ahorro también hace préstamos para personas con menos ingresos, digamos que tiene muchísimas otras formas de hacer préstamos y que esto sea realmente un sueño hecho realidad para personas vulnerables, en este caso como madres cabezas de familia, personas con discapacidad, con menores ingresos. Entonces, digamos que esta es una manera, digo yo, muy buena de pronto las personas que no tienen una comodidad de poder adquirir una vivienda. Bueno, también tenemos en cuenta los requisitos para los créditos.
Entonces hay que tener en cuenta que no debe ser, que tiene que ser mayor de 18 años, de 18 a 69 años. Los requisitos, los documentos que se debe uno tener en cuenta son los certificados, certificaciones bancarias, laborales, estados financieros, estar libre de deudas, no estar reportado en centrales de riesgo, para que asimismo el estudio del crédito pues nos sea favorable y pues que la entidad con la que nosotros vayamos a hacer nuestro crédito nos lo apruebe. Muchas de las entidades financieras ofrecen el servicio de simuladores de crédito. De esta manera podemos saber si es viable el proyecto en el que vamos a entrar, si nuestra capacidad de endeudamiento nos da, si nuestro bolsillo se adapta para adquirir ese inmueble y no terminar de pronto endeudándonos en algo que realmente no podamos pagar. Entonces, digamos que en este caso, muchas de las entidades financieras entonces tienen estos simuladores y es importante primero realizar este estudio de crédito. Bueno, ya el desembolso se hace ya cuando se hace la promesa de compra, se hace por notaría, con el vendedor y el comprador, dependiendo pues el núcleo familiar, entonces casi siempre se queda como vivienda familiar, ya luego se expide un certificado de tradición y libertad, se hace el desembolso, luego las copias de las escrituras, el certificado de tradición y libertad junto con el acta de recibo del inmueble para posteriores firmas, eso pues ya para hacer legal la venta y la compra del inmueble. Y ya después de todo este largo proceso, porque es muy largo, ya se puede disfrutar de su vivienda. Entonces a continuación los dejo con mi compañero Aldemar, quien les va a seguir hablando acerca de este gran tema. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Aldemar Rincón. Para dar continuidad en la explicación, trataremos algo muy importante que es el ahorro para la compra de vivienda. En este caso, el ahorro es muy importante porque nos va a permitir que de acuerdo a ese monto de ahorro se obtienen beneficios como obtención de subsidios y se está canalizado sobre todos esos ahorros en una entidad financiera, pues nos va a permitir una mayor aprobación del crédito, una mayor muestra de credibilidad al banco de que sí tenemos cómo responder o tener formas de pago. Bueno, vamos a explicar algo muy importante y son los pilares del ahorro. Estos pilares son sencillamente una ecuación para lograr un resultado exitoso. Número 1. Tenemos el ABC de las cesantías. El A, digámoslo así, puede ser para temas de cuando quedes cesante, te cancelan tu contrato, tienes un ahorro que ya tienes un tiempo determinado para gastarlo y retirarlo. Para educación. Y tercero, que es nuestro propósito, el cual estamos tratando, es para la compra de vivienda. Es importante que si yo tengo un proyecto de este tipo no la retire. Segundo punto importante en esta ecuación es el ahorro voluntario. Vamos a tratar y vamos a tener un resultado exitoso con la obtención de subsidios. Pero expliquemos más a fondo el tema de las cesantías para vivienda. Siempre el ahorro de las cesantías es un salario o un correspondiente a un salario o al tamaño de su salario que se paga el año siguiente, el 15 de febrero. Corresponde a ese salario. Entonces, si me hago un salario mínimo, dos salarios mínimos, el 15 de febrero mi empleador siempre va a depositar ahí correspondiente. ¿Qué pasa si llevo menos del año? Pues lo proporcional al tiempo que llevo y ahí en adelante el salario que hablamos. Es importante el siguiente punto. El número 2 es el ahorro voluntario. Es un plan de ahorro continuo durante periodos mensuales. ¿Qué significa eso y cómo se hace? Es decir, que yo tengo una cuota como si pagara un crédito, pero me propongo hacerlo en una entidad bancaria, me propongo abrir una cuenta específica, justamente hay algunas para compra de vivienda, donde yo le muestro al banco que es una forma también de obligarme a mí mismo, que más que voluntario, ¿sí? Porque pues no es una obligación, pero tú le muestras al banco que lo puedes hacer. Yo recomiendo un tips muy importante y es que puedas tú simular, es decir,
En las cuentas puedo mirar cuánto me queda la cuota. Mi cuota me queda de 600.000 pesos para la compra de mi vivienda, que procurar hacer ese ahorro mensual durante mínimo un año para evidenciar en el banco que mi ahorro voluntario está creciendo y que es del mismo tamaño de la cuota que estoy solicitando o que me va a quedar el crédito. ¿Qué pasaría? Que sumando esos dos factores de cesantías y de ahorro voluntario en una institución, también hago un paréntesis ahí, también en el Fondo Nacional de Garantía del Ahorro existe planes excelentes de ahorro y siempre es proporcional al tamaño del ahorro. Se recomienda que sea lo mismo el valor de la cuota. ¿Qué pasa con estos dos? Voy a obtener subsidios o beneficios económicos del gobierno, que son bastantes representativos para asumir mi cuota inicial, que suma un 30%. O sea, es decir, si yo tomo mis cesantías, mi ahorro voluntario y tercero, la obtención de esos beneficios, voy a tener el 30, como mínimo el 30% del valor de mi vivienda y el excedente es lo que voy a financiar. Pero para obtener esos subsidios, ¿cómo se tramitan? A través de la caja de compensación, es uno de ellos. Esta entidad se radica sus documentos, tiene que ser una persona con vínculos familiares que no haya tenido casa antes o beneficios de subsidio y va a obtener la opción de tener una gran cantidad de acuerdos de salarios mínimos, hasta 4 salarios mínimos. La caja de compensación te da, proporcional a ese ingreso, te da un subsidio. También tenemos los beneficios de tasa. Los beneficios de tasa que brinda el gobierno pues son 2 o 3 puntos que en esa cantidad X o de tanto dinero es bien representativo en el tiempo. Es muy importante eso. Bueno, siguiendo con el tema que venía explicándoles mi compañero Aldemar, yo vengo a hablarles un poco respecto a las cláusulas de incumplimiento por parte de la constructora y del comprador. Muchas veces nos bajan el cielo, por decirlo así, al momento de querer cumplir uno de nuestros sueños, como lo es adquirir vivienda. Pero ¿qué hacen las constructoras? Al momento de firmar el compromiso de compraventa nos informan de una gran cantidad de obligaciones de ambas partes, nada equitativo obviamente. Pero ¿qué pasa con la famosa letra pequeña? Esta letra pequeña interviene mucho, ya que llevamos leyendo tanta información que terminamos optando por no leerla. De aquí parten ciertos inconvenientes a futuro. También nos percatamos que la constructora sí tiene derecho a demoras en cualquier sentido, pero nosotros como cliente no. De aquí nacen las multas o sanciones de la constructora hacia el cliente, pero no lo teníamos claro. Entonces empezamos con los problemas. Por otro lado, la información que nos brindan los asesores no es verídica un 100%. Nosotros nos confiamos de ellos pensando que lo que nos informan es verdad, pero muchas veces nos brindan información errónea con tal de dibujarnos un mundo, un cuento de hadas, y el estudio realizado al principio se ve factible hasta que terminamos accediendo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los proyectos en sus principios, sus inmuebles son mucho más económicos, pues obviamente que a mitad o a fin del proyecto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es mucho mejor adquirir nuestro apartamento empezando este proyecto por economía que en el transcurso del tiempo, puesto que por lo que tengo entendido, por cada torre vendida del mismo apartamento, su mismo tamaño, su mismo metraje, su valor incrementa por el simple hecho de empezar una nueva torre. Por otro lado, también encontramos un tema que es elegir la compra a largo plazo para que tenga un tiempo de maniobra. ¿Qué nos quiere decir este tiempo de maniobra? Que nosotros a lo último viene el préstamo con el banco y muchas veces elegimos un lapso de tiempo corto en el que pensamos que por menos tiempo más rápido pagamos nuestro inmueble. Pero ¿qué pasa? Al principio podemos hacer cuentas y comparar si nuestros ingresos son los presupuestados para nuestros egresos, obviamente deben ser mucho mejores. Pero en el transcurso del tiempo no está excepto que se presenten sin número de inconvenientes, gastos y demás, como por ejemplo quedar sin empleo. Entonces empezamos a colgarnos en nuestras cotas y que lo mejor sería con un lapso de tiempo mucho más largo y cómodo para nosotros para no caer en mora con el banco y terminar viendo nuestro sueño como una pesadilla. A continuación los dejo con mi compañera Diana y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Sastoque. Soy estudiante de Administración Financiera en la Corporación Universitaria Minuto de Dios
y junto con mis compañeros Diana Prado, Edison Malpica y Aldemar Rincón, vamos a hablarles acerca de si comprar una vivienda es un sueño o una pesadilla. Entonces, voy a hablarles acerca de cómo adquirir una vivienda que hay que tener en cuenta como primeras instancias. Bueno, entonces hay que tener claro si vamos a comprar una vivienda usada o nueva. Si la vivienda es usada, la vivienda debe estar evaluada, certificada por el registro abierto de evaluadores. Muchas veces la gente se salta este paso y lo que resulta siendo realmente es un gran problema, una gran pesadilla, porque el valor es muy alto, porque es menor, entonces esto tiene que ser realmente algo que esté legalizado. Hay dos tipos de vivienda. Está el de interés social, no supera los 4 salarios mínimos, es decir, 2.757.816.000, y el valor máximo de la vivienda que se quiere comprar no debe superar los 135 salarios legales mínimos vigentes, es decir, los 93.076.290. También está la vivienda no bis, que es aquella donde los interesados tienen ingresos mayores a los 4 salarios mínimos legales vigentes, de 2.757.816, y el precio de la vivienda supera los 135 salarios mínimos legales vigentes, que es de 93.076.290. Bueno, hay varias formas de financiar un crédito de vivienda. Entonces está el crédito hipotecario. En este caso hay dos maneras. Entonces la primera es el crédito de tasa fija y cuota fija de principio a fin, que es la más conocida como en pesos. La segunda es el pago de tasa fija en cuotas variables en VR. En este caso, el VR, muchas veces la gente se queja que porque me subió el siguiente año, lo que pasa es que en este caso se tiene en cuenta es la inflación. Entonces, si la inflación sube cada año, entonces de esta misma manera el valor del pago de esa cuota va a subir. Si el crédito se fija en pesos, pues es una cuota fija que se va a manejar desde el principio hasta que usted termine de pagar su casa. En cualquiera de estas dos modalidades se presta el 70% del valor de la vivienda tanto para bis como para no bis. Algunas entidades financieras prestan hasta el 80% del valor del inmueble para no bis. El valor de la cuota inicial está fijado en un 30% sobre el valor de la vivienda y los plazos del crédito pueden estar entre 5 y 20 años. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pues para sí mismo tener un manejo de nuestro presupuesto, de nuestro bolsillo. Existe también el leasing habitacional, que es un arrendamiento con una entidad privada o pública, un pago mensual sobre la vivienda nueva o usada o en planos. El tiempo de este contrato es estipulado por la entidad financiera y el comprador. Al final del contrato se puede decir si se desea obtener el inmueble por medio de la llamada opción de compra. Si esta opta por esta opción, se tienen en cuenta los pagos hechos en todo el proceso del arrendamiento. También está la financiación de fondo público o el más conocido ahorro programado. El fondo público en Colombia es el Fondo Nacional del Ahorro. Es una entidad de ahorro programado y con 400 puntos ya se puede acceder a créditos de vivienda, puede usarse para financiar el 30% de la cuota inicial en cualquier entidad privada o para pedir crédito de vivienda al mismo Fondo Nacional. El Fondo Nacional del Ahorro también hace préstamos para personas con menos ingresos, digamos que tiene muchísimas otras formas de hacer préstamos y que esto sea realmente un sueño hecho realidad para personas vulnerables, en este caso como madres cabezas de familia, personas con discapacidad, con menores ingresos. Entonces, digamos que esta es una manera, digo yo, muy buena de pronto las personas que no tienen una comodidad de poder adquirir una vivienda. Bueno, también tenemos en cuenta los requisitos para los créditos. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que ser mayor de 18 años, de 18 a 69 años.
Los requisitos, los documentos que se debe uno tener en cuenta son los certificaciones bancarias, laborales, estados financieros, estar libre de deudas, no estar reportado en centrales de riesgo, para que asimismo el estudio del crédito pues nos sea favorable y pues que la entidad con la que nosotros vayamos a hacer nuestro crédito nos lo apruebe. Muchas de las entidades financieras ofrecen el servicio de simuladores de crédito. De esta manera podemos saber si es viable el proyecto en el que vamos a entrar, si nuestra capacidad de endeudamiento nos da, si nuestro bolsillo se adapta para adquirir ese inmueble y no terminar de pronto eh, endeudándonos en algo que realmente no podamos pagar. Entonces, digamos que en este caso, muchas de las entidades financieras entonces tienen estos simuladores y es importante primero realizar este estudio de crédito. Bueno, ya el desembolso se hace ya cuando se hace la promesa de compra, se hace por notaría, con el vendedor y el comprador, dependiendo pues el núcleo familiar, entonces casi siempre se queda como vivienda familiar, ya luego se expide un certificado de tradición y libertad, se hace el desembolso, luego las copias de las escrituras, el certificado de tradición y libertad junto con el acta de recibo del inmueble para posteriores firmas, eso pues ya para hacer legal la venta y la compra del inmueble. Y ya después de todo este largo proceso, porque es muy largo, ya se puede disfrutar de su vivienda. Entonces a continuación los dejo con mi compañero Aldemar, quien les va a seguir hablando acerca de este gran tema. Muchísimas gracias. Bueno, continuaremos con la solicitud de crédito para vivienda. En este encontraremos los requisitos, los documentos, las condiciones y qué es el crédito de vivienda. Para comenzar, ¿qué es el crédito de vivienda? Es una opción bancaria por medio de la cual puedes financiar un inmueble nuevo, usado o sobre plano. El banco te presta un monto de dinero determinado, el cual debes devolver en un plazo pactado y que puede variar entre los 5 y 20 años. Todos los meses pagas una cuota que incluye un abono a capital, intereses y seguros. Debes tener como mínimo el valor de la cuota inicial que puede ser de 20 al 30%, dependiendo del tipo de vivienda que desees comprar. Las características de este crédito se dividen en dos, porque están las viviendas de interés social, que son las BIS, cuyo valor máximo es de 135 salarios mínimos, y las viviendas de no interés social, las no BIS, que son más de 135 salarios mínimos. La financiación de las viviendas BIS puede ser de hasta el 80% y las no BIS del 70%. Hay que tener en cuenta que las viviendas BIS pueden acceder a subsidios otorgados por el gobierno en relación a financiación o reducción en las tasas de interés. Las condiciones, encontramos que los requisitos para empleados e independientes. Para empleados son fotocopia de cédula, comprobantes de pago de la nómina por 2 meses o a veces en otros los piden por 3 a 4 meses y la declaración de renta anual. Para independientes, fotocopia de cédula y declaración de renta. Esto también va ligado al salario que uno devengue. Por ejemplo, para ingresos mensuales de 2 millones, les pueden prestar de 57 a 58 millones. Y deben de tener una cuota inicial de 24 a 25 millones para una compra de vivienda de 82 a 83 millones. Para ingresos que superan los 3 millones, les pueden prestar 86 a 87 millones y deben tener una cuota inicial de 37 a 38 millones para una compra de un inmueble de 123 a 124 millones.
El plazo de aprobación del crédito en las entidades bancarias es de 24 horas a 48 horas. Ya después comienza la legalización del crédito con las constructoras o con el vendedor, si es usada la vivienda. Seguimos con mis compañeros.